Las lecturas del domingo, ¿qué cayó este domingo? Hoy es, cayó 12, sí. Del domingo 12 fueron las siguientes. La primera lectura tenía que ver con esta última canción. Lectura del libro del Éxodo, capítulo 17, versículo 3 al 7, dice: Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Entonces Moisés clamó al Señor: ¿Qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. El Señor le dijo a Moisés: Pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti, sobre la roca, en el monte Oreb o en el monte Sinaí, que es el mismo. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se lo indicó él, y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Mashá, que significa prueba, y Meriba, que significa discutir, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor, diciendo: ¿Está o no el Señor aquí con nosotros? Y aquí hay esta palabra, guardemos las palabras para la enseñanza. ¿Está o no el Señor aquí con nosotros? Era una pregunta que ellos se hacían y discutieron sobre eso. Eh, los primeros versículos de este capítulo 17 del libro del Éxodo nos describen esta bella historia de cómo los israelitas argumentaron contra Moisés y le dijeron, porque a pesar de ver todas las manifestaciones maravillosas de Dios para llevarlos de la cautividad que tenían en Israel, en Egipto, y pasarlos a través del mar, con esa situación prodigiosa de separar el mar y todas las otras cosas que ocurrieron, y llegan al desierto y Dios les da alimento, les da maná, les da cobijo por la noche, les pone una columna de fuego y en el día una nube que les tapaba el sol para que no se quemaran, y ni siquiera así entendían la presencia de Dios. La pregunta es, ¿qué tan diferentes somos de ellos? Porque es que somos muy ligeros para hablar de los antiguos. ¿Y será que ese Dios no siguió obrando de maneras impresionantes en el mundo y seguimos inclusive peor hoy en día? La pregunta que le hicieron a Moisés fue: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Y he escuchado personas decir: ¿y para qué busca uno de Dios si es lo mismo? De todas maneras hay problemas, sufrimiento. ¿Dónde está Dios? Si está Dios en medio de nosotros, esa fue la pregunta final. ¿Está o no está el Señor aquí con nosotros? Fue el último versículo, el versículo 7. Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. Eso fue lo que le dijeron estos israelitas a Moisés. Clamó entonces Moisés al Señor, a Dios, y le dijo: ¿qué voy a hacer con este pueblo, Señor? Solo falta que me apedreen. Entonces el Señor le dijo: golpearás la peña, la roca, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Dios en su gracia les hizo brotar una fuente de agua de la roca del monte Oreb. Qué maravillosa paciencia y tolerancia la de Dios hacia los pecadores que lo provocan. Somos tan altivos que pecamos, cometemos errores. Somos los que tenemos, como decía Rubia ahora, el mundo destruido. Y Señor, ¿por qué tanto invierno? Señor, ¿por qué tanto desastre? ¿Por qué tantas catástrofes? Arrogantes, ignorantes, ¿no somos culpables? ¿Acaso Dios no hizo un maravilloso universo? ¿Acaso no somos nosotros por el ansia? Esta semana veía las noticias, no sé si ustedes la vieron, sobrevolando todo el Bajo Cauca, esa situación de la explotación de la minería de manera irresponsable. No importa cuánto dañemos, cuánto contaminemos, lo importante es sacarle oro a eso, así se acaben los acuíferos, así no hayan plantas, árboles, Impresionante. tierra sobre tierra, hectáreas. Y entonces después vienen los derrumbes, las sequías,
el clima todo alborotado y le echamos la culpa a Dios. Qué maravillosa paciencia y tolerancia tiene Dios hacia los pecadores que lo provocamos. Dios muestra su poder y su compasión en medio del desierto y hace un milagro de misericordia para su pueblo. A pesar de que ellos estaban diciendo, ¿y dónde está Dios? Para eso nos trajo aquí al desierto, para aguantar hambre, para hacernos morir de sed. Sin embargo, Dios, que podía haber dicho, Moisés, ¿yo a quién rescaté? Tiene tanta misericordia que dice, hombre, golpea la roca y darles de beber. Tienen sed. Vamos a leer el Evangelio porque quiero que hagamos una anotación, porque tan bonito como se conectan las lecturas, que eso se llama la homilía de ese día, cómo se conecta. El surtidor de agua, le titulan a esto en una de las Biblias, el surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Todos conocemos este pasaje, de hecho lo hemos estudiado en este grupo, vamos a volverlo a leer. Juan 4, capítulo 4, versículo 5 hasta el 42. Es larguito, voy a leerlo lo más rápido que pueda porque ya lo conocemos. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo de Jacob, que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua del pozo. Y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces Jesús le dijo, ella le dijo a Jesús, la mujer le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús le contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, usted no sabe quién soy yo, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una sola, ni una soga, ni un balde para sacar agua. Y este pozo es muy profundo, ¿de dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron los hijos y los animales de él? Jesús le contestó, cualquiera que beba esta agua, pronto volvería a tener sed. Pero todos los que beban el agua que yo les voy a dar, jamás van a tener sed. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua, así nunca más volvería a tener sed y nunca tendré que venir a sacar agua. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que en Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acercará el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Dejémoslo hasta ahí al versículo 24, porque ya todo lo otro pues no tiene mucha relevancia con esto del agua viva. ¿Qué analogía tiene esto con el monte Oreb, con el pasaje que leímos en Éxodo 17? Quizá muchos de ustedes se estén preguntando, ¿por qué y cómo se relaciona Cristo con pasajes del Antiguo Testamento si Cristo no vivía en ese tiempo? De hecho, estamos hablando de más de 3000 años de antigüedad, pues, desde ese acontecimiento con Moisés. Entonces, o de 2000, pues. Primero, porque Cristo dijo que todo el Antiguo Testamento se refería a él y a su obra. Hay un pasaje que dice que
Dar testimonio de Jesús es el objetivo de las escrituras, de todas las escrituras. Y en Lucas 24:27, el mismo Jesús dijo que las escrituras hablan de él, todas las escrituras. Y escúchenme lo que les quiero decir. Cuando Jesús dijo que todas las escrituras hablan de él, no existía el Nuevo Testamento. Entonces, ¿a cuáles escrituras se estaba refiriendo Jesús? Al Antiguo Testamento. Dice, es que todas las escrituras hablan de mí. Entonces, algunas personas dirán, es que lo único que habla de Jesús es el Nuevo Testamento, porque es el nuevo pacto. Y Jesús dice, las escrituras hablan de mí. Y las escrituras en ese tiempo era el Pentateuco, la Torá, y los profetas y los libros sapienciales, ¿cierto? Y mire lo que dice Jesús en Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaran en todas las escrituras lo que de él decían, o sea, de lo que está hablando Jesús del Mesías. Empezando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, y ellos declaran en todas las escrituras lo que dicen del Mesías. Él dice lo que de él decían porque todavía no se ha dado, está hablando con los caminantes de Emaús en ese momento y todavía no se había revelado a ellos, sino que ellos entienden que es él cuando parte el pan, ¿cierto? Pero él les empieza a explicar cómo son de lentos ustedes para entender. Si las escrituras desde Moisés pasando por los profetas hablan de él, del Mesías, y es del mismo, o sea que las escrituras desde el Antiguo Testamento hablan de Jesús. Entonces nada está desconectado. Y esto del Monte Oreb tiene que ver mucho con Cristo. Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para mí. Eso lo acabamos de escuchar. Y esa es la verdad que conecta ese pasaje de Éxodo 17 con este pasaje de Jesús y la samaritana. ¿Sabías de estas analogías? Mira, Israel, el pueblo escogido por Dios, fue sacado de Egipto por la mano poderosa del Señor. Él utilizó un caudillo llamado Moisés. El pueblo del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, también estaba esclavo en Egipto. Y ese Egipto para nosotros es el pecado. Y Dios utilizó un caudillo, que fue su propio hijo Jesús, para sacarlos de la esclavitud a la tierra prometida, a la salvación. Moisés lo sacó de la esclavitud a la tierra prometida. Necesitó Moisés que el pueblo pasara por aguas. Entonces el mar se separó y como sumergiendo su antigua condición de esclavitud, fueron pasados por el agua, baptiza, que quiere decir sumergirse, se sumergieron en el mar, pasaron al otro lado y dejaron esa esclavitud atrás y empezaron a buscar esa tierra prometida. En Cristo ese baptiza, ese bautismo es en Jesucristo y se adhiere a él por la fe en Jesucristo, en aceptar a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Dios. Somos sumergidos en un rito hermoso que se llama el bautismo, para que el hombre viejo muera y renazca el hombre nuevo. Mire la analogía tan tremenda. En el Antiguo Testamento la esclavitud era física, en el Nuevo Testamento la esclavitud es el pecado. La libertad era salir de esa esclavitud que estaba en Egipto. Para nosotros la libertad es esa nueva vida abundante. Definitivamente que el pueblo de Israel no pudo con sus obras, con las obras que hacía, con sus ceremonias, con sus cumplidos, con nada de eso pudo satisfacer la santa justicia de Dios. Y esto solo lo pudo lograr la persona de Jesucristo. Y él empieza a hacer una pedagogía tremenda para mostrarles que en la sangre está la salvación. Y empieza a hacer un pacto con Moisés a través de machos cabríos, de terneros, de corderos, para por medio de él expiar el pecado. Y todo eso tipificaba a Jesucristo. Y cómo la roca de Oreb fue golpeada para que sacara agua. Y aquí no, mire qué tan tremendo. Jesús es la roca de Oreb y tuvo que ser golpeado duramente para que brotara agua de él. Y lo golpearon con vara de fuerte para que de él brotara esa agua viva. Él tuvo que ser golpeado, crucificado para que esa agua viva de su vida misma llegara a nosotros. Por eso cuando le clavan la espada en el costado, sale sangre que tipifica la redención y agua viva, porque sale agua con sangre y todos conocen al Jesús de la misericordia, que viene ese pasaje. Ahora, recordemos que no es por obras,
que nosotros podemos acceder a esa gracia de Dios. Lo venimos estudiando en Romanos. Tú y yo también hoy somos ese pueblo que Dios ha escogido y nos ha sacado de este mundo de pecado por la mano poderosa del Señor, no por nuestros esfuerzos piadosos, porque es que yo hago buenas obras, porque es que yo soy muy rezandero, porque es que yo leo la Biblia, porque es que yo predico. No, ahí entra la segunda lectura de esta homilía tan bonita. Mire, Romanos 5, 1 al 8 fue la segunda lectura. Mire lo que dice Pablo, San Pablo. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, y venimos hablando de eso hace rato, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros, lo que Él hizo. Por la fe en Jesucristo, por lo que Él hizo, hemos sido salvos. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo que viene con ese baptiza, con esa agua viva, que fue la que le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué nacer de nuevo? Nacer de agua y espíritu, para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, oiga lo que dice el versículo 6, cuando éramos totalmente, o sea, cierra toda posibilidad. Hoy estaba en un curso de probabilidades, de matemática. Y cuando se dice totalmente incapaces, era que no había probabilidad, la probabilidad era cero. Totalmente incapaces de salvarnos. Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Por eso es por fe, no por obras, que nosotros nos salvamos. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar la vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el amor tan grande, versículo 8, que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Entonces es por su gracia. Él fue golpeado para que saliera de esa roca llamada Jesucristo, saliera agua viva. Y qué pesar lo que voy a decir, pero en medio de nuestro peregrinar cristiano, que vamos caminando como una iglesia peregrina hacia la estatura de Cristo, siempre estamos siendo infieles a Dios. Por más que tratemos, siempre seremos infieles a Dios. Entonces, ahí cabe la pregunta. Por más buenas obras, por más bueno que usted sea, usted nunca va a alcanzar la justicia que Dios exige. Si no es por medio de la fe, usted y yo estamos condenados, porque todos, lo dice Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Por lo tanto, no queda otra alternativa que abrazar y creer en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario para redimir todas nuestras miserables maldades. En medio del desierto, el pueblo de Israel tuvo muchas quejas y pecados, pero Yahvé, nuestro Dios, siempre fue paciente y amoroso con ellos, satisfaciendo sus necesidades en medio de los grandes desafíos que resultó ese peregrinar a esa tierra prometida. Ese Dios sigue igualmente en medio de nuestros desiertos, de un mundo caótico, de un mundo con situaciones tan difíciles. Sigue siendo paciente y amoroso con nosotros. Es el mismo trato en medio de estos grandes desafíos. Al peregrinar hasta la tierra prometida, Dios sigue siendo fiel y bondadoso con nosotros. Aunque ellos, como nosotros, insistíamos en cavar cisternas para calmar la sed, o sea, buscar llenar nuestra sed en otras cosas, en otros pozos. Entonces, que la meditación trascendental, que las religiones orientales, que todos los agüeros y las cosas, que todo lo que nos dice lo creemos, e incluso todavía seguimos con un montón de situaciones y Dios sigue siendo paciente y amoroso. Seguimos con un montón de religiosidad tan arraigada en nosotros que no hemos podido entender lo que Dios quiere para nosotros. Dice Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Ya habíamos estudiado alguna vez eso.
y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Hoy ya sé, los hijos de Dios han tomado de la peña de Oreb, tú y yo, que es Jesucristo, y no corremos de aquí para allá buscando dónde calmar la sed, si es que entendimos lo que esa peña de Oreb quería darnos. Ahora la pregunta es, ¿creemos en Dios o no creemos en Dios? Porque no hay términos medios. Porque si tú crees en Dios y tus prácticas muestran que crees además en otras cosas y que necesitas de otras cosas, entonces no crees en Dios, estás buscando otras aguas. No hay riegos, no hay colores, no hay aromas, ni cadenas. Todavía uno ve a la gente compartiendo cadenas. El que pase esto 7 veces, ¿quién dijo que eso es? Por Dios bendito, alguien que me muestre donde en la Biblia dice que si uno comparte una oración y a 7 personas o a 20 personas y no rompa la cadena. ¿Qué es eso? Por Dios, todavía creyendo en esas cosas, cuando Dios nos está hablando de otra situación. Es el agua viva, soy yo. No hay magia, no hay un montón como de, no. La palabra de Dios dice, Romanos 1:25, ya lo estudiamos, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Eso hacemos los seres humanos, la verdad de Dios es agua viva que nos quiere dar para saciar esa sed que tenemos, con la que nacimos, porque tenemos una sed de Dios desde el nacimiento, porque Él nos creó con esa necesidad. Y Él nos da esa agua viva y cambiamos esa verdad de Dios por una mentira. Y mire lo que sigue diciendo, y rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó. Un montón de ritos y un montón de cosas que nos creamos, que nos inventamos, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Y en Hebreos 12:2 está la clave. Fijemos la mirada en Jesús. Eso dice el libro de los Hebreos. Fijemos la mirada en Jesús, hay que mirarlo a Él. El iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significa, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Cristo es la peña de Oreb. El apóstol Pablo nos aclara a la luz del nuevo pacto lo siguiente: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahí está claro. No. 1 Corintios 10:4, eso está en la Biblia. Todos bebieron de la misma bebida espiritual. ¿Y cuál es la bebida espiritual? Las cosas que nosotros nos inventamos, o hay una bebida espiritual para saciar esa sed de Dios. Se llama Jesucristo. Bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Las figuras de Dios y Cristo como una roca fuerte y firme, corren por todas las escrituras. Y se puede hacer un estudio muy minucioso de eso. Un ejemplo de ello es el Salmo 18:2. Yahvé, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza, mi salvador. Aunque la maldición de Dios podría haber sido justamente ejecutada contra nuestras almas culpables, como podía haber castigado a esta gente por ser tan indolente el pueblo de Israel, el Hijo de Dios es herido por nosotros. Y Cristo Jesús viene a ser la provisión abundante y constante de esa agua viva que necesitamos los cristianos. Muchas veces hemos argumentado a Dios en medio de nuestro desierto y hemos dicho, como le dijo el pueblo de Israel en ese momento: Señor, ¿estás conmigo o no? ¿Estás aquí o no? Entonces, ¿qué no me escuchas? Pero nunca Dios nos ha desamparado por nuestras rebeldías. No ha volcado su ira sobre nosotros en medio de nuestras infidelidades y no ha dejado de amarnos y abrazarnos con su bendita gracia. Dios nos ha enviado una peña de Oreb que brota agua viva por todos nosotros. Espero, por la gracia de Dios, que usted y yo nos encontremos bebiendo de esa agua. Jesús le dijo a la mujer samaritana, y vamos cerrando con esto: cualquiera que bebiera de esta agua volvería a tener sed, y el agua de todas las otras cosas que nosotros buscamos para calmar nuestra sed. Y son muchas.
buscamos saciar nuestra sed, llenar nuestra vida de alegría y de un montón de distractores y cosas que nos pone el mundo. Por eso, 2 Corintios 4:4 dice, y el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento, nos ha puesto de todo, para que no vean la resplandeciente luz del Evangelio de Jesucristo, el verdadero Dios. Y se ha metido hasta la espiritualidad y nos ha puesto de todo y en un hilito tan delgadito que parece que eso fuera de Dios. Porque la Biblia dice que el mismo Satanás se hace disfrazado como ángel de luz. Y entonces hay una revoltura de cosas. Como les decía hace 8 días, cristianos católicos creyendo en la reencarnación, un montón de cosas. Entonces dice, cualquiera que bebiera esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. De modo que el Señor comenzó a explicarle la diferencia entre el agua literal del pozo de Jacob y el agua que él le daría. Todo el que bebiera del agua que estaba sacando ella tendría sed, pero el agua que él le iba a dar era un agua que vivía para siempre. Y así sucede con todos los pozos de este mundo. Los hombres buscan su placer y satisfacción en cosas terrenales, pero estas cosas no pueden dar satisfacción al corazón del hombre. Como dijo Agustín en su libro Confesiones, oh Señor, tú nos has hecho para ti mismo y nuestros corazones no hallan reposo hasta que no reposan en ti. El agua que Jesús da satisface de verdad. Todo el que bebe del agua de las bendiciones y misericordia de Cristo no tendrá sed jamás y no tiene que ir a buscar otras cosas. No solo sus beneficios llenan el corazón, sino que también rebosan. Son como una fuente que borbotea constantemente derramando sus aguas y no solo en esta vida, sino también en la eternidad. La expresión que salta para vida eterna significa que los beneficios de esta agua que da Cristo no se limita a este momento, a este tiempo, sino que permanecerá para siempre. Es algo hermoso. Las bendiciones de Cristo que Cristo provee no solamente llenan el corazón, sino que son demasiado grandes para que puedan ser contenidas por ningún corazón. Los placeres de este mundo y las cosas de este mundo y las mentiras de este mundo, y entre más días más mentiras vamos a escuchar. Ponen palabras en las redes para enredar nuestra fe y a veces caemos incautos y a veces seguimos el cuento de las redes y compartimos cosas que ni siquiera tienen que ver con nuestra fe. Y unos pocos y breves años dura todo esto, pero los placeres que Dios da son para vida eterna. Y termino, Cristo es la roca espiritual. Y ha sido la roca espiritual desde el Antiguo Testamento, donde surgía el agua viva para los israelitas en el desierto. Y con ello Pablo indica que la peña de Oreb era un tipo del Señor, era tipificando al Señor Jesucristo golpeado por nosotros, por nuestras rebeldías, por nuestras rebeliones, por nuestro pecado. Alguna vez escuchaba que hay flores que cuando uno más las pisa, más sueltan su olor, su fragancia agradable. Y Cristo fue pisoteado y maltratado para que soltara todo ese olor agradable. Voy a cerrar y les voy a compartir algo. Voy a cerrar la grabación y les voy a compartir una cosita que quiero que vean antes de la